Vamos a continuar con más. Ya estamos listos para ir con Bernardo Antúnez Fierro, Economía y Finanzas. Me quedo Bernardo, adelante, buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a nuestro querido auditorio. Pues Bernardo, hoy sí nos traes los 3 años atrás, los 3 años que vienen del presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a su tercer informe de labores. Sobre todo también sí, viendo correcto. mucho. Vamos a comentar el informe de Adolfito, del Cuarto Reich, y ver qué perspectivas tenemos para dentro de los 3 siguientes años, tomando como base lo que ha pasado en estos 3 años. Y realmente es pues, bastante oscuro, a pesar de que el discurso fue triunfalista, que no hay diferencia con lo que vimos en el pasado. Sí me parece que es un momento muy delicado para México, un momento donde se espera mucho más y realmente estamos haciendo muy poco o nada. Y vamos a contrastarlo con los números reales, en base a lo que dijo el presidente. Dice que la inversión extranjera directa es la más grande de la historia para un semestre este año. Esa es una franca mentira. Resulta que el primer semestre con mayor inversión directa fue 2013. Fue el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, que capitalizó muchas cosas que estaban avanzadas con Calderón y la apertura a los negocios y a la inversión. Y además los números que tiene incluso es menor a la del año pasado. El año pasado, según la Secretaría de Economía, fue mucho más alto. Y además recordemos que los números de la Secretaría de Economía es lo que declaran las empresas, no los pesos y dólares y centavos que entran directamente, que esos los da Banco de México, que esos están muy bajos, que esos siguen a niveles muy, muy bajos. Por eso no se discuten ni se comentan. El segundo punto que me llama la atención es las remesas. Esa insistencia de presumir las remesas cuando es algo de pena nacional, que es algo de denostarnos a nosotros, porque es culpa de todos los mexicanos que estemos recibiendo ese dinero, porque expulsamos talento allá, porque allá es más productiva las personas, porque allá se encuentran oportunidades, porque allá son neoliberales. Entonces, me parece muy absurdo que estemos presumiendo esto, sobre todo con el cariz que tiene este tercer Reich tropical. El tercer punto preocupante es la deuda pública. Aquí el presidente sigue insistiendo, que de repente da la impresión que estamos oyendo al doctor Chapatín, que la deuda pública no ha crecido. Bueno, los informes de Hacienda tienen otros datos. Hacienda en 2018 reportó 10.7 billones de pesos y ahorita reportó 12.4 billones de pesos. Eso es un crecimiento del 13-14% del nivel de deuda. Y lo más peligroso para los mexicanos, que no estamos conscientes de la apuesta tan paupérrima que se ha hecho a Pemex para favorecer Pemex. Esta deuda no incluye al Pemex. La deuda de Pemex, para ponerlo en el mismo contexto, más o menos en 2018 estaba en 3.5 billones de pesos. Hoy en día está en 4.4 billones de pesos. Es decir, ha subido la deuda 900,000 millones de pesos, que habría que sumárselo a los números que tenemos aquí. Entonces, de 10.7 que empezó la deuda, ahorita tenemos 13.3 billones de pesos y como porcentaje del PIB ya estamos en 53%, cuando era algo así como el 42-43%. Este número es importante en relación al PIB porque es donde realmente miden el riesgo las calificadoras y es podríamos tener una crisis. Cada vez que nos hemos acercado al 60% del nivel de deuda contra el PIB, hemos tenido crisis financiera en México, crisis económica. Entonces aquí hay una alerta importante porque no estamos conscientes de la apuesta que está haciendo Pemex, pero acaba de declarar el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, que el gobierno va a seguir pagando la deuda de Pemex. Pemex no la está pagando el gobierno y Pemex está incrementando su deuda. Ustedes hagan cuentas qué va a pasar. Se va a agravar más la crisis de medicinas, se va a agravar más el mantenimiento de servicios públicos, por eso los desastres del metro, porque no han gastado en mantenimiento, en carreteras. Le van a subir más a las autopistas de cuota, va a subir más la gasolina, porque sí ha subido bastante la gasolina, eso tampoco lo dijeron.
Entonces tenemos bombas de tiempo por varios lados. Un dato real, sí, el salario mínimo ha subido 60%, una tendencia que ya traía, pero como decíamos, nadie gana el salario mínimo. Ya nos estamos acercando a un nivel donde ya es la realidad de la gente que gana menos en la economía formal. Entonces, realmente no es algo ni para presumir. El problema de la gente que gana un salario mínimo o menos del salario mínimo es la gente que está en la economía informal y que creen, eso les tiene sin cuidado el nivel del salario mínimo. El nivel del empleo. Seguimos con niveles de empleo menores a la prepandemia, pero lo peor es que sí ha crecido el empleo, pero ese empleo que está creciendo porque ya existía, pero al eliminarse todos estos outsourcing y penalizar todo esto, muchos empleos que estaban informales se están pasando a la economía formal, pero con menor ingreso. Entonces hemos tenido muchos de los que han aumentado con menor promedio de lo que se tenía antes de la pandemia. Entonces me parece incluso un espejismo los niveles de empleo formal que tenemos. Simplemente se oficializó empleos que eran informales a la economía formal y seguimos muy lejos de recuperar los niveles prepandemia. Y en el punto más álgido que veo es en seguridad. El presidente dice que ya estamos recuperando y estamos en los mejores números de seguridad en este año. La verdad es que estamos en el sexenio más violento de la historia moderna de México. Este dato, aunque a muchos no les parezca importante, en Estados Unidos sí les está pareciendo importante. Y esa ignorancia en la geopolítica que tiene la actual administración, este Tercer Reich, y el Ribbentrop de Peralvillo, Marcelo Ebrard, en Estados Unidos se discutía desde antes que por qué le habían metido tanto dinero y tanta influencia en Afganistán o a Patzingán, como ubica la Cuarta Transformación a Afganistán, e Irak, y no a México, que México, lo que conviene a Estados Unidos es que sea una sociedad pujante, es una sociedad que sea de clase media alta o incluso ya de ingreso alto, porque se va a alinear mucho más con los intereses de Estados Unidos y va a ser un aliado elemental como lo es Canadá. Esto se discute al más alto nivel en Washington. Les recomiendo un libro de un analista con mucha influencia en Washington que se llama Robert Kaplan y se llama La venganza de la geografía. Aquí es donde vemos lo más peligroso, porque al retirarse de Afganistán van a reforzar sus posiciones de seguridad en el continente, porque China está ocupando esa parte de Medio Oriente. Entonces Estados Unidos se va a reforzar aquí, va a empezar mucho más hincapié en México y lo que pasa en México, porque es su vecino, y no nos extraña una intervención a gran escala de Estados Unidos de muchas maneras, de muchas dimensiones, que el gobierno no tiene ni por acá, por los niveles tan graves de inseguridad. O sea, se hacía realmente una cosa, una tragedia, la guerra de Calderón, la guerra sangrienta, y culpando a Calderón, y aquí tenemos que hace ver un día de Calderón como juego de niños lo que estamos viviendo en México, con los niveles de seguridad, de homicidios y de feminicidios que están fuera de control. Esto es muy grave porque podemos tener ya un problema de gobernabilidad, un problema de impago por ausencia de crédito extranjero y ausencia de inversión extranjera, además de la intervención policial o paramilitar de los Estados Unidos aquí en México. Entonces, en conclusión, es preocupante el estado de la Unión, el estado de México, con este Tercer Reich tropical, porque no tiene brújula, no tiene estrategia, sigue siendo un discurso triunfalista, como decía, de todos los presidentes, pero la situación es realmente grave, apremiante, y por lo que vimos, ni siquiera se han dado cuenta, no saben que no saben. Hasta aquí mi comentario, Jorge. Excelente el análisis, como siempre, me quedo Bernardo, nos vamos a estar escuchando el próximo jueves. Claro que sí, Jorge, y no se pierdan aquí en Conexión NB, todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Perfecto, Bernardo. Muchísimas gracias a Bernardo Antunes Fierro en nuestro análisis de economía y finanzas. Creo que fue muy claro y fue muy preciso, y sobre todo con datos duros, que es lo que importa, analizar a fondo los datos duros y también
llevar a cabo el análisis completo con relación a la geopolítica. Es muy importante la geopolítica. Vámonos al corte, volvemos todavía.